del verso 3 del capítulo 6 de Gálatas. ¿Listos? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria a Dios, pueden estar cómodos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, la palabra de Dios siempre está empeñada en adiestrarnos para la obediencia a Dios. La palabra de Dios insiste, uno y otro texto insisten precisamente en que conozcamos a Dios y que le sirvamos con integridad. Precisamente porque el ser humano estaba expuesto siempre al pecado, estaba expuesto a materializarse tanto que al no distinguir lo que era la eternidad, al no conocer realmente los planes de Dios, el propósito de Dios, pues empezó a actuar torpemente. Y al empezar a actuar torpemente, se empezó a alejar de la presencia de Dios, y llegó a no importarle nada los mandamientos de Dios, las exigencias de Dios en su palabra. Pero de ahí que entonces el Señor revela el valor de su sacrificio, Él revela el valor de su palabra, revela el valor del perdón, revela el valor de su Santo Espíritu en la vida de un ser humano, para que el ser humano no tenga excusas y decir, es que realmente no he conocido a Dios, no he conocido su palabra, porque se desmentiría a sí mismo, porque la palabra de Dios ha venido haciendo un trabajo en los sentidos del ser humano, precisamente para que el ser humano se desmaterialice y empiece a pensar en las cosas eternas, porque no es otro el objetivo de nuestro Dios, sino revelar de su grandeza, revelar de su poder, revelar su misericordia, para que el ser humano que estaba viviendo en miseria por causa del pecado, todos destituidos de la gloria de Dios, que esas personas destituidas de la gloria de Dios y que vivíamos en la miseria del pecado, tuviéramos una esperanza diferente, no de ir al infierno, no de ser enjuiciados por Dios, no de ser condenados, sino que pudiéramos participar de ese amor glorioso y que a través de ese amor glorioso aprendiéramos a ser agradecidos. Y al ser agradecidos, Dios empieza a manifestar más de su presencia, porque las personas agradecidas aprenden a obedecer también. Las personas que agradecen a Dios ven el motivo precisamente de su misericordia, que ha llegado a nuestras vidas, a nuestras conciencias, y nuestras conciencias se han podido satisfacer de esa misericordia de Dios. Así que en esta noche nosotros estamos nuevamente frente a la palabra de Dios, que vuelve y nos insiste a que nos familiaricemos tanto con la palabra de Dios, para que nuestra alma sienta la felicidad para lo cual la revelación de la palabra fue dada. Porque no fue otro el objetivo de Dios revelarnos su palabra, sino para que lo conociéramos a Él,
nos diéramos cuenta que Él es el único que nos ama sinceramente, que nos ama con lealtad. El ser humano puede fallar, pero Dios nunca falla. Lo que Él promete, lo cumple. Y precisamente a Israel le cumplió muchas promesas que Él se las había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero Israel estaba en tremendo desorden, alejados de la presencia de Dios, alejados de la palabra. Pero el Señor, cuando les enviaba el profeta, les recordaba que les bendecía, les retribuía bendición, no porque ellos fueran los mejores, no porque hubieran obedecido mucho la palabra de Dios, sino porque Él se acordaba de la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Los descendientes suyos, descendientes míos, pueden empezar a sentir bendición, a tener una gloriosa esperanza, aunque ellos todavía estén en desorden. ¿Por qué razón? Porque el propósito de Dios es cumplirnos a nosotros, bendecirnos a nosotros, si estamos creyendo, si estamos obedeciendo su palabra. Y la Biblia entonces nos está mostrando que no podemos pensar que lo que somos lo debemos a nuestros propios esfuerzos en ninguna manera, que lo que somos hoy lo debemos exclusivamente a su gracia y a su misericordia. Aleluya. Dice, porque aquel que se cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. Pero también dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que si somos entendidos, hemos comprendido la razón de esta palabra, es exclusivamente para discernir todas las bondades de Dios, toda su sabiduría, todo su poder, dado exclusivamente para aquellos que le creen, para aquellos que le obedecen. Dios quiere que cuando usted y yo obedezcamos su palabra, sea porque hemos disfrutado su presencia, que hay razones para obedecer, hay razones para orar, hay razones para buscar su presencia, hay razones para adorarlo, porque no podemos empezar a obedecer a Dios si primero Él no se identifica como Dios, si primero Él no nos hace sentir el perdón de los pecados, si primero no nos hace sentir su presencia, nosotros no podíamos saber sembrar para el Espíritu. Pero fue la palabra de Dios la que cambió precisamente esos sentidos habituados a hacer el mal, a pensar el mal. Esos mismos sentidos fueron cambiados, fueron transformados, y ahora es una guerra en la mente, porque se quiere hacer el mal, pero en los sentidos está el hacer el bien. De ahí que entonces la carne da mensajes, pero el Espíritu también da mensajes, y de acuerdo a lo que usted y yo valoremos lo que Dios nos ha revelado, así mismo corresponderemos a esa revelación de Dios, y empezaremos entonces a obedecerle, empezaremos a buscar su presencia, y nuestra alma se va satisfaciendo cada día más, porque el propósito de Dios es que usted sienta bien su presencia, es que usted le conozca bien, se dé cuenta que Él es el Dios Todopoderoso, no solamente porque hay escritos bíblicos, sino porque usted lo percibe en su espíritu por causa de la revelación de Dios. Porque ¿cómo es que ese que murió en la cruz hace tantísimos años, que ese sea el que le perdona los pecados a usted o me perdonó los pecados a mí? Es el que bautiza con su Santo Espíritu y nos hace sentirlo en nuestra vida. Así que entonces no tenemos excusa para ser desordenados en ninguna manera. Tenemos solo una razón, y esa razón es corresponderle a Dios todo lo que nos ha dado por amor. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy nosotros debemos sembrar exclusivamente para el Espíritu, porque nuestro espíritu ya lo conoce a Él. Nuestro espíritu sabe que Él es bueno. Nuestro espíritu sabe que Él es grande. Nuestro espíritu sabe
que Él es maravilloso, que es sublime, que es el Todopoderoso. Así que no escatimemos esfuerzos, no escatimemos los momentos para buscar su presencia, porque ya está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor Jesús. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pero ¿cuál palabra? Ha de ser siempre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos ha instruido bien. La palabra de Dios nos ha enseñado a tener fe. La palabra de Dios nos ha enseñado el camino de la obediencia. Nos ha enseñado qué es la santidad, apartarse completamente del mal para obedecer al Dios vivo, el cual entonces tomó un vestido humano y murió en la cruz con un propósito, de que usted y yo, después de su sacrificio, después de la resurrección, después de la predicación de los discípulos, usted y yo razonáramos sobre todos los testimonios desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para que nuestra alma se formara bien para la gloria de nuestro Dios, y que no estuviéramos como presionados, que tenemos que obedecer por otras razones. No, Señor, que obedezcamos porque hay una sola razón. Él nos reveló su nombre, Él perdonó nuestros pecados, quiso que la vida suya y la vida mía fueran limpias con su sangre, para poder su Santo Espíritu morar en cada uno, y que no fuera un problema, que no fuera gravoso obedecerle a Dios, que no fuera una quimera buscar su presencia, sino que fuera un placer todo el tiempo, porque el que ama a Dios tiene un banquete continuo. Aleluya, aleluya. Oh, alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y no se quiere decir que no haya situaciones molestas, situaciones que usted se pregunta, pero como he ayunado, como he orado, como me he manejado de bien, ¿y cómo es que me vienen estas adversidades? Pero cuando vienen las adversidades, las situaciones complejas, es precisamente porque Dios tiene un mejor propósito con usted. Porque hemos de madurar a través de las tribulaciones o angustias para definir exclusivamente que sí lo amamos a Él. Que no sean como aquellas mujeres que aman al esposo cuando puede traer buen dinero, cuando puede suplir todas las necesidades de la casa. Entonces siempre habrá amor para ese hombre que puede suplir todas las necesidades de la casa o antojos de la esposa. Pero si de pronto quiebra la empresa, si de pronto él ya no puede tener los mismos recursos, entonces las cosas empiezan a cambiar, y ahí es que entonces aflora el refrán aquel que amor con hambre no dura. Pero el amor de Dios es diferente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores tiempo presente, aleluya, Cristo murió por nosotros. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Usted y yo hemos conocido amores falsos, amores que aparentan que son reales. Hemos conocido amores fingidos, ¿cierto? Amor de papá, de mamá, de esposa e hijos, en fin, de amigos. Pero hemos podido evaluar todos esos amores, toda esa simpatía de las personas hacia nosotros, familia o no familia. Pero cuando ya conocimos al Señor Jesucristo, no hemos podido evaluar exactamente la grandeza de su amor divino. No hemos hecho sino disfrutar, no hemos hecho sino gozarnos en su presencia, y no hallamos las razones por las cuales, siendo el Rey del universo, se haya vestido de humano y que muriera en la cruz exclusivamente por usted y por mí, y que no sea una imaginación, sino que realmente hemos sentido en el alma el poder de su amor expresado con sangre en la cruz, porque nuestra alma no puede vivir con otra historia. Al alma se le cuenta solo la historia de su sacrificio. Al alma se le cuenta exclusivamente
la historia de todo lo que Él padeció en la cruz y también la victoria con que se levantó de entre los muertos y los testimonios contados por los discípulos, escritos por los discípulos, para que usted y yo hoy pudiéramos darle toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración con tremenda satisfacción, no imaginándonos su existencia, sino creyendo realmente de su existencia y que nuestra alma se goza en su presencia. Oh, no podemos expresar la mejor oración si primero no conocemos de su grandeza. No podemos mejorar la alabanza si primero no nos damos cuenta que Él es el grande, que Él es el todopoderoso. No podemos mejorar la obediencia si primero no conocemos que Él se humilló hasta lo sumo, fue obediente hasta la muerte, sufrió la muerte y muerte de cruz, con un propósito de que usted y yo correspondiéramos al valor de su sacrificio y al poder con que se levantó de entre los muertos, para que usted y yo aprendamos a amar, no forzados, no por algún interés. No, es que si no hay pruebas, entonces lo voy a amar. Si no hay dificultades, lo voy a amar, lo voy a alabar, lo voy a adorar. No, Señor, que lo amemos, lo adoremos, no importa las circunstancias, aleluya, porque es que sentir tu amor en el alma es lo más grande. Los placeres de este mundo, todos se quedan insignificantes frente al placer de tener a Dios en el alma y poder hacer oración a Él, y que Él entonces se humille, se incline para escuchar lo que usted y yo le decimos. Eso es demasiado grande, es un privilegio sumamente grande, y que usted y yo le insisto en esta noche, tratar siempre de escudriñar, de evaluar realmente por qué Dios le ha revelado tanto a usted, por qué me ha revelado tanto a mí, cuál es la razón para que Él le ame tanto, cuál es la razón para que nos ame tanto. Aleluya. Voy a tomar a Yasai. Oh, Seiro y uno Masai. Oh, Seiro y uno Macara la Yasai Abad. Gloria a Jesús. Oh, Santo, Santo, aleluya. Oh, alabanzas al nombre del Señor Jesús. Oh, aleluya. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en Santiago 1:19 al verso 26. Está hablando de que la limpieza se define cuando se abandona la suciedad. Eso es lo que quiere decir este pasaje bíblico. No podemos conocer la limpieza si primero no sabemos qué es la inmundicia, qué es lo sucio. Entonces, la limpieza se define cuando se abandona la suciedad. Asimismo, la santidad cuando se abandona el pecado, las costumbres mundanas completamente. Allí es donde se puede definir qué fue lo que conocimos de Dios, qué sabemos de Dios y por qué debemos obedecer. No por qué tenemos que obedecer, no, por qué debemos obedecer. Porque cuando creamos el deber, entonces ese deber aflora precisamente todo lo que Él hizo a mi favor, para yo poder volverlo un deber y obedecerle a aquel que me reveló todo ello. Porque donde Él no me cuente, donde Él no me diga que murió por mí, que resucitó, yo estaría completamente ciego, usted igual. Pero Él quiso que nos contaran todo su proyecto de redención. A través de profetas lo contó, a través de los discípulos lo contó, y lo ejecutó muriendo en la cruz, y que los discípulos se encargaran en medio de martirio, en medio de situaciones difíciles, muriéndose, pero quisieron dejar esa historia contada. Es que el Dios Todopoderoso se vistió de humano, murió en una cruz, resucitó, aleluya, y la historia del derramamiento de su sangre, la historia de toda su amargura, toda esa historia la ha asimilado nuestra alma, y nuestra alma ha disfrutado el efecto de su dolor,
el efecto de sus tristezas allá en Getsemaní, el efecto de la corona de espinas en sus sienes, el efecto de las salivas asquerosas en su rostro, el efecto de los clavos en las manos y pies de nuestro Maestro, para que cuando a usted y a mí nos contaran, entonces nuestra alma pudiera identificar la razón de su misericordia, queriendo levantar la raza caída para darles vida, para darles libertad, para darles vida eterna. Oh, alabado es mi Dios. Dice el verso 19 de Santiago 1: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es la palabra implantada, y de allí donde esté implantada, donde esté grabada en su mente, desde allí usted empiece a percibir ese manantial que se riega y moja todos sus sentidos, para que usted sea agradecido con él, para que usted lo ame de verdad. Que no sea una imaginación de que usted ama a Dios, que no sea una imaginación de que usted lo conoce, que no sea una imaginación de que usted le obedece, sino que realmente usted lo ame y que no haya que rogarle que obedezca, que no haya que rogarle que deje ciertas costumbres, que hay que implorarle que deje esto que es mundano, que deje aquello que le daña la relación con Dios, que a usted no haya que rogarle más. Que usted se enamore de Jesucristo, que sea real su enamoramiento de Él, de su palabra, que usted se sacie de su presencia y que le sirva con integridad, porque allí estará el placer de vivir en este mundo. De resto, el mundo ofrecerá los mismos placeres efímeros, pasajeros, y al final el ser humano se irá al infierno. Oh, pero el placer de percibir la revelación de Dios y poder hablar con Dios y servirle con el alma, oh, es tener una vida humana, pero una vida tan completa en el Dios Todopoderoso que nos reveló todo, aleluya, para que usted y yo correspondamos a su amor divino. De lo contrario, usted seguirá como el ciego, tratando de palpar lo que es bueno, tratando de hallar lo que le causa verdadero placer. Pero cuando ya siente el placer, ya lo último se aburre de la persona que le produjo placer, se aburre de las cosas que compró, se aburre de las cosas que tiene, de las posesiones que tiene, y ya quiere vender la casa, quiere vender el predio, quiere vender el carro, quiere vender la moto. Quiere salir de la esposa o quiere salir del esposo. Y algunas expresan: si yo hubiera sabido que este hijo iba a ser así tan torcido, mejor ni me hubiera casado. Mis hermanos, porque todos los placeres en este mundo tienen una limitante, tienen una limitación. Oh, pero cuando usted comprende que es el alma y que es sentir la revelación de su nombre glorioso, entonces su alma empieza a ahondar en felicidad, en alegría gloriosa, y ya su alma no le entretiene en las bobadas. Ya usted no se entretiene con las cosas que ofrece el mundo, sino que su alma se sacia de la presencia de Dios y cada día quiere descubrir más que hay en la presencia de Dios, porque el alma ha sido cautivada por el amor divino de Cristo y el alma lo ha sentido. Oh, aleluya. Oh, alabado es mi Dios. Oh, alabanzas a Dios. Oh, alabanzas al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Las exigencias de la palabra de Dios, a través de los mensajes de los evangelistas, a través de los mensajes de Pedro, de Pablo, todas esas cartas,
todas nos van llevando a quitar la inmundicia, a quitar las costumbres mundanas, para plasmar allí la obra de esa palabra que habla de un sacrificio y no de cualquiera. Y cuando a usted le da dificultad obedecerle a Dios, es que a usted no le ha amanecido. Cuando a usted le es un problema obedecerle a Dios, y es más fácil familiarizarse con el mundo, con las cosas de aquí, con la ira, con algún pecado, con lo que visionan sus ojos materialmente, a usted realmente no le ha amanecido. Es que su alma no ha disfrutado. Oh, es que su alma no se ha abrazado entonces a su presencia. Su alma no ha definido que es el perdón de sus pecados a costa de un sacrificio, y no de cualquiera, sino del Señor Jesucristo. Oh, alabado es el nombre del Señor Jesús. Él es santo, Él es glorioso. Por lo cual, desechando toda inmundicia, pero no es alguna, es que es toda. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es que puede salvar vuestras almas. Oh, pero hay que desligarse, hay que zafarse de todo lo que es malo. Pero lamentablemente la gente, cuando se acostumbra a la desobediencia, la inmundicia ya no la define como inmundicia, sino que le parece algo limpio. Los pecados pequeños se van haciendo, se van creando allí. Cuando menos piensa la persona, no sabe si eso sí era pecado, si eso ofenderá a Dios o no lo ofende. Porque empezó a alimentar esas zorras pequeñas que han venido a echar a perder la viña. Y cuando no se define, acabar con las zorras pequeñas, quiero decir pecados insignificantes, cuando menos piensa tiene un arrume de basura, un arrume de inmundicia, pero ya no detecta qué es lo limpio, sino que todo eso se acostumbró a estar en su cuerpo. Es como el que se acostumbra a no bañarse, ya él no se huele feo. Pregúntele al loco a ver. La gente que se acostumbra a no bañarse, esa persona piensa que no huele mal. La persona que tiene mal aliento se acostumbra tanto que tiene mal aliento, que ya esa persona no le preocupa estar enfrente de las personas. Ya cuando se nota que la gente hace así, entonces sí se preocupa. Y la gente, lo que es la gente, estaba más familiarizada a la inmundicia, al pecado. Y lo vemos así. ¿Cuánta gente obedece a Dios y cuánta gente no le obedece a Dios? Porque la gente se acostumbró a decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ah, que hay que orar. Para él no es bueno. No ve que hay que sacar tiempo. Ah, pero trabajar y ganar plata y que no vayan a meter otra cuarentena porque se me dañan los negocios. ¿Y el trabajo qué? ¿Qué vamos a comer? ¿O qué vamos a vestir? No se preocupe qué comeremos, qué vestiremos, porque dependemos del Dios Todopoderoso. Oh, aleluya. Necesitamos razonar sobre esto para poder descubrir si estamos limpios o no. Como les he dicho, la plaga Dios la ha permitido para ver si razonamos, si amamos los cultos, o si nos asustamos y buscamos su presencia. Ah, pero no, el que se va a morir, eso se va a morir. Los que se tienen que morir ya se van a morir y ya. Pero ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Nuestra vida espiritual, si ha glorificado a Dios, o escasitamente hemos estado allí como en la cuerda floja, que no sabemos si el Señor viene hoy, me voy con Él o no me voy.
O si me alcanza la plaga, ¿me iría con el Señor o no me iría con Él? Debemos estar tan seguros porque la muerte está tan cerca de nosotros. La muerte está tan cerca de cada uno de nosotros. Y se siguen muriendo pastores, se siguen muriendo hermanos. Pero es que todavía no nos ha tocado a nosotros. Oh, mis hermanos, hay una cantidad de familias dolidas porque han perdido sus seres queridos y los van a seguir perdiendo o los vamos a seguir perdiendo. Pero hoy Dios todavía nos da oportunidades de estudiar su palabra, analizarla. Aleluya. Hay una palabra implantada exclusivamente para salvar vuestras almas. No ha sido para otra cosa. Toda la historia de su sacrificio, toda la historia de su calvario, toda la historia que leemos en la palabra es buscando corazones, buscando mentes, buscando sentidos que capten esa voz de Dios y que aprendan a amarlo y adorarlo, obedecerle. ¿Por qué usted trabaja y obedece lo que le dice el patrón? Porque hay un precio, porque hay una paga. Y usted trata de hacerlo como el patrón dijo. ¿Por qué razón? Porque hay una paga. Se le mostró una paga. Mi hermano, ¿no le sirve la paga de Dios? ¿No le ha servido la paga de Dios? Es que Él no las debía. Él pagó lo que usted y yo debíamos. Esa es la paga divina. Para poder sacar pecadores y que no se pierdan, liberar, restaurar gente, a costa de Él pagar lo que no debía. Así lo dice la palabra. He de pagar lo que no robé. He de pagar lo que no robé. Es una oración profética. ¿Él por qué tenía que pagar lo que usted y yo habíamos robado o lo que usted y yo habíamos hecho mal hecho? Levante la mano los que han robado en la vida. Siempre. Y yo sí que estoy incluido ahí. Pero Dios hizo una obra muy grande en nosotros. Él pagó esos pecados que dijo su mano hoy. Y no solo eso, sino muchos más. Y el escrito bíblico dice así: he de pagar lo que no robé. He de pagar lo que no robé. Es que éramos nosotros los que íbamos a robar, los que íbamos a hacer mal, pero Él quiso morir, adelantarse a morir, para que cuando usted y yo tuviéramos esa cuenta sin poderla pagar, apareciera una historia de redención, apareciera una historia de gracia de parte de Dios. Oh, aleluya, y que esa historia llegara a nuestra vida. Oh, y nos dijera: es que usted no debe nada, es que toda su maldad Jesucristo la pagó, toda la miseria suya Él la pagó, porque ahora no obedecerle con todo el alma, no obedecerle con todas las fuerzas, porque ¿quién lo va a querer a usted más que Dios? Nadie lo va a querer así de bastante. Oh, gloria a Jesús. Oh, alabado es mi Dios, aleluya. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. La palabra de Dios está empeñada en que usted y yo no nos entretengamos en las cosas de este mundo, no nos materialicemos tanto, sino que obedezcamos esta palabra. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores.
engañándoos a vosotros mismos. Que todos somos redimidos, que todos somos salvos. Dios también me hace sentir a mí su presencia, aunque tenga errores como tantos. Y la gente va viviendo una vida llena de conformismo, dependiendo solo del testimonio fiel de Dios. Y algunos dicen es que no es por obras. No hay necesidad de orar tanto. No hay necesidad de llorarle tanto a Dios. Sabiendo que no es por obras, usted no se va a salvar por orar, no se va a salvar por llorar, no se va a salvar por adorarlo a Él. Usted se va a salvar es porque Él hizo un sacrificio. Pero la Biblia nos dice que Él nos salvó, no por obras, pero sí dice que para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oh, aleluya. Es que las obras del mal y de ser negativos, esa obra ya tiene que haber pasado, porque ahora estamos esperando es nuestra redención. Aleluya. O va a pasar a la eternidad dudando de que sí se va a salvar o qué. Y algunos pueden decirle, no, es que nadie está seguro que si se va a salvar o qué. Entonces, ¿para qué la revelación del Evangelio? Ahí nos está diciendo, solo hacedores de la palabra, entonces pueden salvarse. Es que hay que hacer, o sea, vivir la palabra. Y así como usted hace todo lo que el patrón le dice, o lo que el médico le dice, si le dice 10 pastas en el día, bueno, Señor. Si le dice 3 inyecciones en el día, bueno, Señor. Todo lo que le dice el médico. Y ya después le anuncian, el médico se murió de coronavirus. Ya no lo puede atender. Al médico, al patrón, sí, hay que caminarle. Pero a Dios, como no lo vemos, pero hermanos, lo sentimos. No de dolor, no, cuidado, no me vaya a confundir la frase. Lo sentimos en el alma, no de remordimiento, sino que sentimos su presencia. Oh, aleluya, gloria a Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Creer que vamos bien, así como el borracho, y mentira que va bien torcido. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Oh, cómo estoy de bien. Oh, qué tan hermoso soy. Y el espejo nos engaña, ¿sí? Entonces sale de la casa y usted se cree la más linda, porque el espejo le mintió, ¿sí? El espejo le dijo, estás pero bella, hermosa, ya puedes salir. ¿Ah? Pero ya después de usted se le olvida al fin cómo era. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Ya ni cree que es bonita o que es fea. Ya quedó ahí a la mitad. ¿Sí? Ya otro en la calle le dice, uy, ¿qué es eso tan feo que tiene en el cachete? Ay, sí, se asusta. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Después les predico más, pónganse en pie.
Si Dios quiere, desde luego. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque nos has permitido presentar tu mensaje. Señor Jesús, oh, glorifícate en la vida de mis hermanos y hermanas. Glorifícate en cada hermano, en cada persona. Oh Señor Jesucristo, porque es tu palabra la que nos ha enseñado a creer. Es tu palabra la que nos ha enseñado a obedecer. Es tu palabra la que nos ha enseñado a orar. Es tu palabra la que nos ha enseñado a adorarte en espíritu y en verdad. Es tu palabra la que nos ha enseñado a no engañarnos a nosotros mismos, sino a considerar tu palabra gloriosa, porque esa sí descubre todo lo que hay en nuestra mente, en nuestra vida. Señor Jesucristo, que aprendamos a oír tu palabra y a ponerla por obra, para que nuestra alma no se trastorne, no se engañe, sino que nuestra alma pueda rendirte un culto de alabanza y de adoración, en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Fue clavado en la cruz por mí. Fue clavado en la cruz por mí. En la cruz murió, mis pecados llevó. Fue clavado en la cruz por mí. Mira el Cordero de Dios. Aleluya, aleluya. Mira el Cordero de Dios. Oh, aleluya. Puede salvarme. Oh, aleluya. Mira el Cordero de Dios. Y fue clavado en la cruz por mí. Fue clavado en la cruz por ti. En la cruz no murió, mis pecados llevó. Fue clavado en la cruz por mí. Oh, aleluya, gloria a Dios. En la cruz por mí. Fue clavado en la cruz. Oh, alabanza. Oh, aleluya. Alabanzas al nombre de Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga.